Juan capítulo 5. Y el estudio pasado era un estudio interesante. Vimos acerca de esta mujer samaritana y lo que Jesús hizo en su vida y cómo ella compartió con otras personas en la aldea donde ella estaba, cerca de la ciudad de Sicar. Y ahora vemos aquí otra historia interesante, pero vamos a ver un milagro de Jesús. Y este sería otro milagro de Jesús que podemos observar y también nosotros aprender de este milagro y qué realmente nos enseña Jesús en nuestras vidas. Pero vamos solamente a observar del versículo 1 al 18 del capítulo 5. Y el título de este estudio de la primera parte es una sanidad. Una sanidad. Y vamos a observar la primera parte y va a ser del 1 al 9, los versículos, y el subtítulo es Jesús sana a un hombre en el estanque de Betesda. Jesús sana a un hombre en el estanque de Betesda. Y vamos a comenzar a leer y vamos a agarrar los primeros 4 versículos. Y es en el lugar de Betesda, el estanque de Betesda. Y vamos a comenzar a leer para poder adentrarnos a la historia de esta sanidad. Y dice así: Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento de agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento de agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Ahora, observamos este lugar interesante. Un estanque, ¿verdad? Podemos pensar que era quizás una especie como alberca. Y se dice que tenía ¿cuántos pórticos? 5, ¿no? Era como 5 puertas, 5 entradas. Y decía que cerca de la puerta de las ovejas. Ahora nota el versículo 1. Era en el tiempo de una fiesta de los judíos. Ahora no sabemos qué fiesta era en específico. Pero probablemente era una fiesta de las 3 fiestas. Y bueno, nosotros observamos en la historia de los judíos, ellos tenían muchas fiestas, que cada fiesta significaba algo importante. Pero vemos aquí, quizás podemos pensar que una de las más importantes fiestas eran 3, que se requería la asistencia para este tipo de fiestas, que eran la de la Pascua, también acerca de la fiesta que se llama el Purim, y también lo que es la fiesta del Pentecostés, ¿verdad? La fiesta que nosotros más conocemos es acerca de la que Pascua, ¿verdad? Es la más notable. Ahora, bueno, ahí no dice exactamente qué tipo de fiesta, pero dice que estaba en una fiesta. Ahora, observa el versículo 2, dice que estaba en un estanque. ¿Y cómo se llamaba en hebreo? Betesda, ¿verdad? Ahora, este estanque había sido, aún así, fíjate, algo interesante. Este estanque ha sido excavado en el área que está justo al norte del área del templo. Y se dice que se encontró que tenía 5 pórticos, tal como dijo Juan. Y eso podemos observar en lo que es la arqueología, ¿verdad? Ese lugar pudo haber sido encontrado. Pero bueno, fíjate que lo más interesante dice que descendía ¿quién? Un ángel, ¿verdad? Y que dice que el primero que descendía quedaba ¿qué? Sano, ¿verdad? Ahora, muchos enfermos y heridos se reunían en este estanque con la esperanza de ¿qué? De ser sanados, ¿no? Pónganse a pensar la cantidad de gente que estaba ahí. Creo que era mucha, ¿no? Necesitaban ellos ser sanados. Ahora, tal vez esta esperanza de sanar era real y Dios honraba una liberación de fe. Ahora, algo que nosotros podemos pensar,
Si hubo personas que hubieran sido sanadas por las aguas del estanque de Bethesda, fueron una de las muchas ocasiones inusuales de sanidad en la Biblia. Nosotros observamos a través de la historia en la Biblia muchos lugares donde gente fue sanada. En este caso, este estanque de Bethesda era algo inusual. Ahora te voy a dar unos ejemplos de otros lugares en la Biblia donde gente fue sanada en lugares interesantes. Y te lo voy a leer estos ejemplos con citas bíblicas. Si quieres apuntar las citas bíblicas, apúntalas y más adelante tú vas a ver cómo estas personas fueron sanadas a través de estos lugares y cómo fue también el proceso. Pero observa, Segunda de Reyes 4, capítulo 4 del 38 al 41. Algunos, en la palabra de Dios vemos, algunos fueron sanados, por una olla de potaje purificada. Ahí está. Segunda de Reyes también, capítulo 5 del 10 a 14, se dice que Naamán fue sanado por lavarse en el río Jordán. Segunda de Reyes, capítulo 13 del 20 al 21, se dice que en la historia nos cuenta que uno fue sanado, escucha esto, fue sanado por tocar los huesos de Eliseo. En Hechos también, capítulo 5 del 14 al 16, se dice y leemos también en la historia que algunos fueron sanados cuando la sombra de Pedro cayó sobre ellos. Interesante, ¿no? Ahora, también en Hechos, capítulo 19, se dice que algunos fueron sanados cuando ponían sobre ellos los paños de Pablo. Hechos 19, 11 y 12. Ahora, Dios puede y hace cosas de forma inesperadas, pero algo no es necesariamente de Dios, simplemente porque es inesperado o inusual. Y creo que debemos de tener mucho cuidado con esto. Una vez más, quiero notar esto. Dios puede y hace cosas de formas inesperadas, pero algo no es necesariamente de Dios, simplemente porque es inesperado o inusual. Y debemos de entender esto. Ahora, del versículo 5 al 6, vamos a ver a Jesús. Y él está cuestionando a un hombre enfermo. Ahora, pensemos en un estanque. Yo me imagino cuando tú vas a nadar, ¿verdad? Y más en lo que es el tiempo de verano. Cuando tú vas a la alberca en tiempo de verano, la alberca está llenísima, ¿no? Mucha gente. Cuando vas en otra temporada, en otra estación, están vacías. Pero vemos aquí que había gente necesitada. Y vemos y podemos pensar que ese estanque estaba lleno de gente. Ahora vamos a ver y vamos a leer de este pasaje, de estos dos versículos. Y dice, versículo 5, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, escucha esto, ¿quieres ser sano? Es bien importante esta palabra. ¿Quieres ser sano? Nota aquí en el versículo 5, ¿cuántos años tenía este hombre ya enfermo? 38 años. No es su edad. No estamos hablando de la edad de este hombre, sino que ya tenía 38 años que estaba enfermo. La pregunta es, ¿38 años es mucho tiempo? Sí, ¿no? Bastante tiempo. Cuando yo estaba leyendo esto, se me vino a la mente acerca de el pueblo de Israel. ¿Saben cuánto tiempo el pueblo de Israel estuvo en el desierto? 38 años, 40 años casi. Y es casi cercano a lo que este hombre estaba pasando. Y te lo voy a decir y por qué quiero relacionar esto más adelante. Pero este hombre ya tenía y estaba sufriendo de una condición, estamos viendo, paralítica por mucho tiempo. Y aparentemente frecuentaba el estanque de Bethesda. Escucha esto, con una esperanza de sanar.
Una esperanza que lo había desilusionado por mucho tiempo. 38 años. Imagínense, una persona teniendo una esperanza por más de 38 años. Qué difícil es, ¿no? Y a veces nosotros comparamos nuestra vida con este hombre y decimos, wow, que este hombre realmente estaba sufriendo. Ahora, notan la segunda parte del versículo 6. Dice que Jesús lo vio acostado. Ahora, por alguna razón, Jesús eligió a este hombre entre la gran multitud de enfermos. Ahora, entendemos algo, que aquí Jesús no estaba para conducir una cruzada en el estanque de Betesda. Pero ¿sabes qué? Estaba ahí para sanar milagrosamente la necesidad de este hombre. Jesús no mencionó, un día de sanidad y milagros para todos. No. Nota que solamente Él vino a obrar en la vida de este hombre. Ahora, me gusta un comentario de un tal maestro de la Biblia llamado Carlos Spurgeon. Y él dijo esto: había ahí una multitud de personas necesitadas. Sin embargo, ninguno de ellos vio a Jesús. Una ceguera había caído sobre estas personas en el estanque. Ahí estaban ellos y ahí estaba Cristo Jesús. Interesante, ¿no? ¿Quién podía sanarlos? Pero, escucha esto, ninguno de ellos lo buscó. Sus ojos estaban puestos, ¿saben dónde? En el agua, esperando que fuera agitada. Estaban tan agobiados con su propio camino que el verdadero fue desatendido. Imagínense en la escena. Ponte a pensar tú ahí en ese estanque con una necesidad. Y tú estás solamente observando el agua, ¿verdad? Y llega Jesús. ¿Y qué es lo que pasa con esta gente? Todavía está con los ojos en el agua, ¿verdad? Y es algo que nosotros debemos de entender, lo que quiere Jesús decirnos aquí. Nota que dice aquí Jesús, ¿quiere ser sano? Ahora, cuando escucho esta palabra, dices, bueno, pues Jesús está ahí por algo, ¿no? Esta fue una pregunta sincera. Algunas personas podrían haber estado tan desanimadas que alejan toda esperanza de ser sanadas. Ahora, Jesús lidiaba con un hombre que podía tener su corazón sin esa esperanza. Imagínense. Por lo tanto, ¿sabe lo que Jesús quiso hacer? Intentar edificar la fe de este hombre. Es por eso que nosotros vemos esa frase ahí. Jesús no la hizo por algo cínico, algo quizás a lo mejor se estaba burlando o quería mofarse de eso. No. Él quiso solamente edificar su fe. Porque Jesús pudo haber dicho, levántate, ¿verdad? Y lo hubiera sanado. Pero hay una razón por lo que él hizo esta pregunta. Ahora, versículos 7 al 9, vamos a ver el hombre respondiendo a Jesús. Y Jesús lo sana. Y dice el versículo 7, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Nota qué tan simple milagro Jesús hizo. Pero vemos aquí este señor enfermo respondió
dice, no tengo quien me meta en el estanque. Pues claro, era un paralítico. Imagínense. El hombre lisiado asumió que Jesús sabía cómo funcionaban las cosas en el estanque de Betesda. Y le explicó a Jesús por qué para él no era posible ser sanado. Naturalmente, el hombre no podía pensar en ninguna otra manera de satisfacer su necesidad. Ahora, el hombre era un caso interesante, ¿sabes qué? De esperanza combinada con desesperanza. Ahora, creo que es importante entender. Ahora, imagínense una vez más la escena de ese estanque. Mucha gente. Y están esperando a que el agua sea agitada. La pregunta es, el primero que se lance o se aviente al estanque es el que iba a ser sanado, ¿verdad? Ahora pónganse a pensar, fíjense, observen qué tipo de personas estaban en ese lugar. Observan el versículo 3. Dice que habían enfermos. Ahora, dice que habían ciegos. Eso hubiera estado difícil para ellos brincar en el estanque, ¿no? Para ver cuándo se iba a mover el agua. Y aún así de ver dónde exactamente estaba el agua. Nota ahí que también cojos. Y también, o sea, iba a ser difícil ganarle a otra gente. Y aún más paralíticos. Estos tres tipos de personas estaban en este lugar. Y como decía, esta era una combinación de esperanza combinada con desesperanza. ¿Y qué quiero decir con esto? Tenían esperanza o nunca hubieras ido al estanque de Betesda. Sin embargo, una vez ahí, escucha esto, tenía poca esperanza de ser el favorecido que ganara sanidad ese día. Y a veces nosotros estamos de esa manera en nuestra vida. Tenemos una esperanza, pero estamos en esa combinación con desesperanza. Y creo que es importante notar esto. El hombre enfermo hace lo que casi todos hacemos. Escucha esto, es bien importante. Limita la ayuda de Dios a sus propias ideas y no se atreve a prometerse más de lo que concibe en su mente. Un tal Calvin dijo esto, y lo voy a leer una vez más porque se me hizo muy interesante. Un hombre enfermo hace lo que casi todos hacemos. Limita la ayuda de Dios a sus propias ideas y no se atreve a prometerse más de lo que concibe en su mente. Interesante, ¿no? Ahora, observa el versículo 8, en la segunda parte, dice, ¿cómo es que Jesús dice? Y creo que es bueno subrayar esta porción de la Biblia. Dice, levántate. Y aquí estamos observando acción. Levántate, toma tu lecho. ¿Y qué? Anda. 3 acciones aquí. Levantarnos, tomar nuestro lecho y andar. Levantarse, tomar y andar. Y aquí observamos que Jesús le dijo al hombre que hiciera lo que no podía hacer, ¿verdad? Observa también lo que Jesús dice. Estando él paralizado, ¿cómo puede hacer eso? Era imposible que se levantara o tomara su lecho o que caminara en ese momento. ¿Y sabes qué está haciendo aquí Jesús? Lo está desafiando. Y esta noche Jesús también nos desafía a nosotros a decirte, Josué, levántate, toma tu lecho y anda. Jesús lo desafió a creerle por lo imposible. Ahora,
creo que nosotros en nuestra vida también es igual. Cuando nosotros tenemos un problema, vemos el problema imposible. Vemos el problema más grande que Dios. Y a veces dudamos de eso, ¿verdad? Y creo que es importante entender esto. Ahora, cuando dice toma tu lecho, dice que el lecho, la palabra antigua, era traducido como una cama plegable, era algo portátil en este caso. Pero fíjate lo que dice en el 9, dice al instante aquel hombre fue ¿qué? Sanado. ¿El hombre fue qué? Sanado. Esto sucedió cuando el hombre respondió en fe e hizo exactamente lo que Jesús hizo. Aunque en un momento antes esto era imposible de hacer. Jesús no le dijo, levántate y aviéntate al estanque, ¿verdad? Él dijo, levántate, y eso es fe. Es fe. Y nosotros, Dios quiere de nosotros que tengamos esa fe. De realmente creer. Y es lo que este hombre hizo. Ahora, fíjate, esto nos muestra que en el Nuevo Testamento describe muchas maneras diferentes en que las personas pueden ser sanadas. Hemos observado ejemplos en el Antiguo Testamento de gente que fue sanada. Ahora vamos a ver el Nuevo Testamento. Fíjate algo interesante. Ahora en nuestros días podría ser. El Nuevo Testamento describe muchas maneras diferentes en que las personas pueden ser sanadas. Escucha Santiago capítulo 5, 14 y 16. Los ancianos de la iglesia pueden ungir a una persona con aceite y orar por ella. Y ella puede, ¿qué? Ser sanada. O sea, que hoy en nuestros días ya no vamos a hacer lo que en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ya no vamos a ir a un estanque o ir a Israel y aventarnos ahí en el Mar Rojo o no sé qué cosas. O que te quieran vender la rosa de no sé quién y que eso te va a curar y cosas así. No. Dice aquí, ungir a una persona con aceite y orar por ella. Marcos 16 también dice que el pueblo de Dios puede poner las manos unos sobre otros en oración. Nota eso también. Pidiéndole a Dios por sanidad y las personas pueden sanar. También Dios puede conceder el don de sanidad. Ya sea porque fueron sanadas directamente o porque tienen el poder de llevar sanidad a otros. Y eso lo vemos en 1 Corintios 12. También Dios puede conceder sanidad en respuesta a la fe de la persona que desea ser sanada. Mateo 9:22. ¿Y sabes qué? Dios puede sanar a través de tratamientos médicos. ¿Sabías eso? ¿Y por qué digo esto? Bueno, no porque yo lo digo, sino lo podemos observar en 1 Timoteo 5, Santiago 5 y Lucas también 10. Ahí observamos ejemplos de gente que fue sanada con tratamientos médicos. Ahora, en la parte número 2, vamos a ver ahora la controversia del día de reposo. Vemos este milagro y cómo este hombre fue sanado. Y fíjate lo que dice el versículo 10 al 13. Los judíos ignoran el milagro y se ofenden. Y estamos hablando aquí judíos líderes. Y dice así el versículo 10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, pero Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. O sea que en sí Jesús llegó a ese lugar, en el estanque de Betesda, vio a este hombre y se quiere ser sano, y le dijo pues todo lo que la historia de ese lugar, y dice: toma tu lecho, levántate, toma tu lecho y anda. Y el hombre fue sanado y Jesús se fue. Jesús no empezó a decir, bueno, ¿quién más? ¿Verdad? Porque pudo hacerlo. Sin embargo, él se fue de ese lugar. Solamente sanó a esta persona y se fue. Y creo que también entendemos y aprendemos algo de esto. Ahora, vemos aquí que dice que los judíos dijeron.
Ahora, a lo largo del Nuevo Testamento siempre vas a ver esto acerca de los judíos. No está hablando de todos los judíos, pero se está refiriendo a los líderes judíos en aquellos entonces. Y ellos se cuestionaban el día de reposo y decían, no te es lícito para llevar tu lecho. Y llevar su lecho era una violación de la interpretación de los rabís del mandamiento de no trabajar o hacer negocios en el día de reposo. Y aún hoy en nuestros días, los judíos en el día de reposo, lo que es el sábado, no hacen nada. Si tú vas a Israel hasta aún nuestros días, ellos absolutamente no tienen que hacer nada. Se dice que si tú vas a un elevador ni siquiera puedes oprimir un botón porque es trabajo. No puedes cargar un alfiler porque es trabajo. Tú dices es exagerado, pero lo es. Al punto, se dice que en una historia allá, y estamos hablando de tiempos de hoy, se dice que hubo un incendio en unos apartamentos. Y se cuestionaban de llamar o no por teléfono para que ellos, claro, llamar a los bomberos y que apagaran el fuego. Y todavía pensaron y tardaron para llamar y no hicieron la llamada. Y el fuego, claro, expandió y los departamentos se consumieron. ¿Pero por qué? Porque decían que no puedes hacer una llamada por teléfono porque es trabajo. Y vemos ese tipo de ejemplos. Y es una violación en cuanto a la ley. Prácticamente estamos hablando de la interpretación de ellos, los judíos. Y tú dices, qué exagerados son, ¿verdad? Y puedes decir, ya les dije 20,000 veces que no sean exagerados, ¿verdad? Pero vemos ahí realmente gente malinterpretando el día de reposo. Ahora aquí se están cuestionando, ¿quién es el que te dijo eso? Le están preguntando a este hombre. Y claro, los líderes judíos no querían saber quién sanó al hombre lisiado, ¿verdad? Ellos no están interesados, bueno, pues ¿quién te sanó? Pues gracias a Dios, ¿no? No. Ellos están más interesados en la persona que violó la ley. Los líderes judíos, escucha esto, estaban interesados más en levantar una infracción y no a un enfermo, ¿verdad? Y creo que es importante entender esto. Cuando hay un accidente, nota que llega no solamente los bomberos, pero también llega la policía, ¿verdad? A los bomberos no le importa quién fue. Ellos no les interesa en absoluto de quién tuvo la culpa. Si el hombre que tuvo la culpa, el que no tuvo la culpa, su trabajo es ¿de qué? De sanar, ¿verdad? De que realmente restaure a esa persona. El policía no le importa si esa persona, claro, no quiero ser exagerado tampoco, ¿verdad? Pero su trabajo, mejor dicho, no es de auxiliar a la persona de su herida, sino de sacar ese cuaderno de violaciones para hacer una infracción y de decir quién tiene la culpa, ¿verdad? Al policía le interesa saber de quién es la culpa. Y al enfermero o al doctor o lo que sea, lo que le interesa es revivir a esa persona. Y aquí vemos que los líderes judíos, lo que les importaba más es levantar una infracción. Ahora nota el versículo 13, dice, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Jesús se fue. Jesús no quiso permanecer con la conmoción que rodeaba la sanidad de este hombre. ¿Sabes por qué? Porque no tenía la intención de sanar a toda la gente. Y fue mejor que se retirara. Jesús pronunció las palabras sanadoras y luego se perdió entre la multitud para no atraer ninguna atención particular hacia él, ya sea del hombre enfermo o de los otros. Y creo que es importante también para nosotros líderes. Porque cuando vemos a una persona y oramos y sanamos y wow, ¿qué pasó aquí, no?
Y los líderes, los pastores ya como que se creen la gran cosa, ¿no? Y yo, bueno, pues es que usted sabe, hermano, yo tengo la unción, ¿verdad? Y ya quieren hacer sus campañas y en las campañas ven sus fotos y tú ves, yo cuando veo unas propagandas, lo primero que observo es quién está en la propaganda. Y cuando tú ves la foto del pastor, bueno, eso ya es algo notable, ¿verdad? Pero no, nota aquí que aún así Jesús, y claro, en este caso, en este milagro dice que se fue. El hombre ni sabía quién era. Ahora vamos a ver del versículo 14 al 15, Jesús advierte al hombre sanado de gran peligro. Nota esto, es importante. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Nota esto interesante. El hombre sana y no sabe quién era Jesús. Nota esto. Pero él creyó. Ahora, es importante entender. Dice que Jesús halló a este hombre, ¿dónde? ¿En una fiesta? Dice que en el templo. Ahora, a veces cuando estaba pensando en esto, digo, bueno, este hombre estaba agradecido por esa sanidad. Y creo que la fe fue una fe sincera en esta persona. Porque no estaba en una fiesta, oh, ya soy sanado, pues ya, Dios, gracias, ahí nos vemos para la siguiente vez que yo te necesite. No, él fue a agradecer. Porque él estaba ¿dónde? En el templo. Y a veces lamentablemente nosotros somos así. Cuando tenemos un problema, venimos a Jesús. ¿Y sabes qué? Lo hermoso de Jesús es que Él te recibe. Pero observa esto. Jesús ve a este hombre en este lugar, en el templo. Y se maravilla, y claro, Él sabía. Pero Él le da a entender algo más que su sanidad. Fíjate lo que dice esta frase, es bien importante entender. Dice, mira, has sido ¿qué? Sanado. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que el Señor te sanó físicamente. Ahora, a veces malinterpretamos esta frase y a veces la gente dice, oh, entonces, si tú estás enfermo, entonces tienes pecado, ¿verdad? Y a muchas religiones creen en esto, que tú porque estás enfermo estás en pecado. Ahora, no en el todo precisamente, pero en esta ocasión sí. ¿Por qué te digo esto? Bueno, dice, has sido sanado. Ahora nota esto, dice, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Escucha esto, vivir una vida de pecado es peor y traerá peores resultados que estar lisiado por 38 años. Ahora, los 38 años de enfermedad del hombre aparentemente le habían sido provocados por disipación. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, algunos comentaristas encontré acerca de esta persona enferma, que fue disipación, y voy a decirte por qué, por su conducta entregada enteramente a relaciones sexuales fuera de los estándares que Dios ha establecido, y como resultado una enfermedad de transmisión sexual y pecado. Eso es lo que le ocasionó este ser paralítico. Era un pecado de la carne, vengado de la carne, que le había traído una vida miserable por 38 años. Ahora, en este caso, bueno, fue por realmente resultado del pecado, ¿verdad? Pero si porque tú tienes una tos y realmente pues tú estás en el Señor, no puedes decirle a ese persona, no, hermano, usted está en pecado, ¿verdad? Y ya lo maldicen hasta lo que no, ¿verdad? Pero no les hacían el todo. Pero en este caso vemos aquí el pecado de este hombre. Y es por eso que Jesús le dijo esto, mira, te sanaste.
Pero dice, no peques más, para que no te venga alguna cosa que peor. Y creo que es importante entender esto y lo que Jesús quiere decir. Fíjate lo que dice, que el hombre se fue y dio aviso a los judíos. Ahora a veces me pregunto, bueno, cuando estaba con los líderes judíos le dijo, no, pues sabes que yo no sé quién fue, pero estoy sano. Y ahora que se entera que es Jesús, ¿qué pasa? Va y le comenta a los líderes. Y a veces digo, ¿traición? ¿Lo traicionó a Jesús? Yo no sé. Algunos comentaristas dicen que él traicionó a Jesús, ¿verdad? Porque los judíos le estaban diciendo quién fue, porque había violado una ley para los judíos. Y cuando estaba leyendo eso, estaba pensando, no puedo pensar, no puedo saber. Pero lo que yo siento es que él tuvo una fe verdadera. Cuando vio a Jesús, él creyó realmente en él. Pero también él se sentía intimidado por estos legalistas judíos, líderes, de decir quién fue porque tú has violado una ley, ¿verdad? Y él se sentía quizás culpable y dice, ¿sabes qué tengo que decirles? Y a veces quizás, y podía pensar, a veces en las iglesias, lamentablemente hay gente así, que viene a agradecer en esa actitud sincera de corazón a Dios. Pero a veces hay gente legalista, ¿verdad? Que llegan a ser esas personas, perdón, llegan a ser intimidados. Y es por eso que ellos accionan de esta manera. Pero vemos aquí que este hombre fue y les comentó a los líderes que Jesús era el que le había sanado. Ahora, estas sanciones de desobediencia eran muy serias, muy serias. Es por eso que este hombre quizás fue a decirle a los judíos. Eran tan serias que ellos podían perder la vida. Ellos eran expulsados y apedreados si realmente se encontraban culpables. Eso era lo tremendo de esto, ¿no? Y yo pienso que a lo mejor se sentía de esta manera, ¿no? Tengo que desembuchar, ¿no? Y decir. Pero vamos a ver 16 al 18, la última fase. Y vamos aquí a Jesús, a ver a Jesús defendiendo sus acciones en el día de reposo. Y dice así, y por esta causa, versículo 16, los judíos perseguían ¿a quién? A Jesús, nota esto. Y procuraban ¿qué? Matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja. Y dice, ¿yo qué? Trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Es sorprendente. La sanidad parecía no haber hecho diferencia para los que perseguían a Jesús. Lo único que podían ver era que su ley religiosa había sido ¿qué? Violada. Una regla que iba más allá del mandamiento de la misma Escritura. Y creo que debemos de tener cuidado, ¿verdad? Y Jesús hizo una sanidad, pero los líderes no tenían ese concepto en su mente. Ellos tenían el sombrero de policía, ¿verdad? Como dicen por ahí. Ahora nota aquí que dice Jesús, mi Padre hasta ahora ¿qué? Trabaja y yo trabajo. Y aquí Jesús está explicando a los líderes religiosos que su Padre trabajaba en el día de reposo y que por lo tanto Jesús, el Hijo, también trabajaba en el día de reposo. Y por último, no solamente los líderes odiaban a Jesús por eso, porque él hacía cosas en el día de reposo. Y no solamente fue esta vez que Jesús hizo eso con los judíos, había en otras ocasiones. Pero también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y por último, los líderes religiosos no pasaron por alto el hecho de que Jesús afirmara ser igual a Dios. Ellos despreciaban eso, ¿verdad? Eran muy celosos. Ellos entendieron claramente cuando Jesús dijo de esta manera única que Dios era su Padre. Él se declaró a sí mismo igual
a Dios. Y vemos que Jesús siempre fue perseguido por estas cosas. Porque en la interpretación de los judíos, haciendo cosas en el día de reposo era realmente una violación a la ley. Sin embargo, lo que queremos entender aquí es que Jesús no vino a hacer cambios en la palabra de Dios, ¿verdad? No vino a decir, híjole, sabes que aquí me equivoqué, vamos a hacer un pequeño update, como dicen, ¿no? No lo fue así. Él vino a hacer lo que ya se había establecido en su palabra. Lo que él está haciendo aquí es enseñándole a los líderes que no era eso lo que ellos entendían. El hecho de que él levantara a este hombre en el día de reposo. Pero vemos que también Dios nos enseña a nosotros. Sí, de que Dios quiere lo mejor para nosotros. Y en el Antiguo Testamento, desde el principio de Génesis, dice que vio Dios que todo era bueno, ¿verdad? Todo era bueno. Y hasta la fecha Dios quiere lo mejor para nosotros. Y es por eso que Jesús en el templo dijo, fuiste sanado, qué bueno. Pero dice, vete y no peques más. ¿Por qué? Porque cosas peores pueden pasar en tu vida. Y Dios nos dice aquí hoy en nuestro corazón que el problema que tengamos, sea de enfermedad, sea de cualquier situación, el Señor quiere sanar nuestra vida. Y lo que quiere es edificar nuestra fe. La pregunta es, ¿creemos? ¿Realmente creemos? Podemos decir que sí. Y cuando venimos oramos cada uno por nuestra situación. Pero al salir de este lugar, una vez caemos en esa posición. Y nos preocupamos, ¿verdad? Pero no pensamos y vemos y cambiar nuestra perspectiva. Voy a ver lo que Dios va a hacer en mi vida y voy a testificar de ellos. Porque sabes que este hombre dio testimonio de Jesús. A los líderes también. A pesar de que él había dicho quién fue, ¿verdad? Pero aún así él testificó. Y no solamente eso, pero tuvo agradecimiento de que él fue a dónde? Al templo. Fue una persona agradecida. Él estaba agradecido. ¿Por qué? Porque hacía 38 años que padecía de esta enfermedad. La pregunta es, ¿mucho tiempo? Sí, ¿no? Mucho tiempo. 38 años. La mitad de una vida. Y a veces nosotros comparamos nuestros problemas. Y claro, el Señor está ahí, Dios quiere sanarnos. Pero a veces nosotros, cuando estamos en ese estanque de nuestra vida, estamos esperando para que el agua se mueva, ¿verdad? ¿Qué movimiento? ¿Qué lugar yo puedo ir? ¿Verdad? Y a veces tú ves muchos movimientos. En noche de sanidad. ¿Y quién será la persona que me ayude a aventarme en ese estanque? ¿Verdad? No se trata del lugar. No se trata de quién. Sino que Jesús solamente nos dice, ¿quieres ser sano? No se trata de ir a ese estanque. Se trata de que nosotros tengamos fe. ¿Verdad? Y entonces nosotros seremos sanos. Y más que eso, a lo que Jesús le importa es nuestra vida espiritual. Nota que en el templo Jesús le dijo, no peques más. Importante. Porque más cosas peores pueden pasar si nosotros no estamos a cuentas con Dios. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor, y qué gran ejemplo podemos observar. No solamente de este hombre, Señor, pero Padre, cómo es que tú lidiaste con los líderes judíos y sabiendo que ellos querían acechar con tu vida. Y Padre, que nosotros hemos aprendido, Señor,
estar en ti, Señor, y Padre, en medio de nuestras situaciones, enfermedades, Padre, lo que tú quieres en nosotros es levantarnos en el lugar que estamos. Tomar nuestro lecho, Señor. Esos 38 años que este hombre pasó en ese lecho es con una esperanza. Y Padre, ahora llegaste tú en ese preciso momento y le preguntaste a este hombre que si quería ser sanado. Y él lo hizo y él andó, Señor. Él caminó y fue a ese lugar, ese templo de adoración para agradecer y de saber que tú fuiste el autor de esta sanidad, Señor. Padre, sé con nosotros si hay alguien realmente aquí, Señor, que necesita ser sano, alguien que necesita que esa situación pueda resolverse, cualquier cosa, Señor. Padre, sé con cada uno de nosotros, con los que no estuvieron aquí también, Señor, si ellos necesitan ser sanos. Padre, yo te pido, Señor, y oramos, intercedemos por aquellas personas. Sé con ellos, Señor, y Padre, que nosotros podamos accionar esa fe y creer, Señor. Gracias, Padre, por este estudio y gracias por este pueblo que está aquí. Y salimos de este lugar contentos de saber que tú estás aquí y que nos estás haciendo esa pregunta también a nosotros, Señor. Y como hombres y mujeres de Dios, queremos también levantarnos, tomar nuestro lecho y andar contigo, Señor. Gracias, Padre, por todo en Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. El Cordero de Dios.